Iniciamos con las charlas del momento Construir. En la sala 1 tenemos el estudio del impacto de la pandemia en las mujeres, facilitado por Lucía Muñoz de la empresa Deloitte. En la sala 2 tenemos 5 lecciones que las consumidoras le enseñaron a las empresas 2020 y 2021, facilitado por Juan Bernardes de la empresa White Rabbit. En la sala 3 tenemos nuevas maneras de ser líder, facilitado por Alexandra Kisling de la organización Voces Vitales. Es Alexandra Kisling y soy la presidenta de Voces Vitales Costa Rica y quiero agradecer la invitación a este gran evento y especialmente para hablar del tema de liderazgo, que es un tema esencial para nosotras en Voces Vitales Costa Rica. Quisiera iniciar contándoles un poco quiénes somos y qué es lo que hace nuestra organización. Somos el capítulo de una organización a nivel global que se llama Vital Voices Global Partnership. Esta es una organización que inició o fundó Hillary Clinton cuando era primera dama de los Estados Unidos en 1997 y Madeleine Albright, que era secretaria de Estado. En un esfuerzo conjunto con ONU, BID y Banco Mundial, quisieron crear esta organización para empoderar mujeres líderes alrededor del mundo, utilizando la mentoría como estrategia para acompañarles en 4 áreas principales: liderazgo, derechos humanos, empoderamiento económico y participación política, acompañando a todas estas mujeres a desarrollar su potencial. Hemos impactado la vida de miles de mujeres y sus familias mediante el trabajo en 182 países del mundo con redes de mujeres, y tenemos la representación directa de esta organización en los capítulos en todo el orbe. En la región latinoamericana nos encontramos desde México hasta Panamá y luego Perú y Argentina. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Identificamos mujeres líderes e invertimos en ellas. Las visibilizamos para que desarrollen su liderazgo, para que desarrollen su potencial tanto individual como colectivo, y de esa manera se conviertan en agentes de cambio que transformen al mundo. ¿Qué es lo que queremos lograr? Bueno, en Costa Rica operamos desde el 2010 y nos hemos enfocado especialmente en el desarrollo del liderazgo y el empoderamiento económico de las mujeres, ya que sabemos que es muy difícil tener autonomía sobre las propias decisiones si no se tiene autosuficiencia económica. Buscamos crear oportunidades para lograr la igualdad de género en nuestra sociedad para el bienestar de todas las personas. En años recientes también hemos incorporado el tema de las nuevas masculinidades, ya que sabemos que para lograr la equidad de género realmente es un esfuerzo, y cambiar este paradigma realmente es un esfuerzo que requiere de todos los actores sociales, y por supuesto los hombres son parte de ese proceso de transformación. Por último, y no menos importante, en años recientes hemos incursionado en la participación política de las mujeres, ya que si queremos verdaderamente generar cambios a nivel macro, necesitamos la participación de las mujeres en puestos políticos con poder de decisión. ¿Qué más hacemos cuando invertimos en la mujer? Pues realmente cuando invertimos en la mujer, ayudamos y contribuimos a progresar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que Naciones Unidas ha sido contundentemente clara en decir que la Agenda 2030 solo será posible si realmente logramos avanzar en la igualdad de género. Entonces, cuando trabajamos por la mujer, también estamos contribuyendo a nivel global por ese logro de la Agenda 2030. ¿Cómo funcionamos? Bueno, trabajamos como una empresa social y ofrecemos servicios diversos, tanto al sector público como al sector privado, en asuntos de género, liderazgo y mentoría. Brevemente, eso era lo que quería compartirles y es lo que hacemos en nuestra organización. Para entrar en materia, quisiera comentar que efectivamente hoy me voy a enfocar en el tema del liderazgo, porque para nosotros es la llave, es la clave para el cambio, y además del cambio, el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas en nuestra sociedad. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es tan importante este tema?
Y en Voces Vitales el desarrollo de liderazgo se entiende como punto de partida en todo lo que hacemos. Y voy a hacer un poco de contexto en este momento con la crisis global para entender la realidad que vivimos y a dónde nos ha conducido el liderazgo que hemos venido practicando. La crisis global que vivimos con el coronavirus ha causado una enorme conmoción en nuestras economías, en nuestras sociedades. Ha mostrado con mayor intensidad las inequidades existentes, especialmente en las mujeres y en la niñez a nivel global. Nos ha hecho aún más evidente el desempleo, la pobreza, las enormes brechas de desigualdad que polarizan a los países. Tenemos en el mundo 3.000 millones de personas pobres y 160 de esos millones se encuentran en América Latina, en donde la pobreza está estancada hace más de una década y tiene desafortunadamente el rostro de mujer. Por otro lado, tenemos máximos históricos realmente en temas de desempleo, tanto a nivel mundial juvenil. La OIT dice que en los próximos 15 años, con el crecimiento de la población, se necesitarán alrededor de 600 millones de puestos de trabajo, que no tenemos idea de dónde van a salir. Por otro lado, las 300 personas más ricas del mundo acumulan, hay una concentración de la riqueza y acumulan la misma riqueza que los 3.000 millones de personas pobres. Entonces, en medio de esta situación global, la pandemia ha sido clara en demostrar la dependencia que tiene la sociedad de las mujeres en primera línea y en el hogar, de su trabajo. Sin embargo, debido a las desigualdades estructurales en el ámbito económico, sanitario, de seguridad y de protección social, se han reflejado aún más de forma contundente. Los avances registrados en materia de derechos de las mujeres se encuentran verdaderamente amenazados. Continúa un estancamiento en la proporción de mujeres en el lugar de trabajo, se mantiene una dificultad para llegar a mandos altos y existe una baja participación o representación política en puestos de decisión. Aunque poseen una alta calificación, sufren con mayor frecuencia problemas de desempleo, subempleo, remuneraciones discriminatorias y patrones de segmentación ocupacional. Pero además, encima de todo esto, una muy buena parte del trabajo femenino, ese que realizan las mujeres en sus casas, no es reconocido como tal y por lo tanto no es remunerado ni es valorado de la misma forma que otros tipos de trabajo. Todo lo anterior afecta sus derechos y oportunidades y seguimos repitiendo las mismas exclusiones año tras año. Según datos de la CEPAL, el COVID-19 generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región. Esto no ha sido una excepción en Costa Rica, donde el primer semestre del año pasado, el 80% de los trabajos que se perdieron fueron de mujeres. Y esto es una situación que ha ocurrido en el mundo, en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, 1 de cada 4 mujeres están pensando poner freno a sus carreras o abandonar completamente el mercado laboral. Debido a la pandemia, 2 millones de mujeres ya salieron del mercado y están creando la mayor brecha en el empleo entre hombres y mujeres de las últimas 2 décadas. ¿Qué quiere decir esto? Que los ecosistemas que diseñamos para vivir continúan generando brechas de inequidad, brechas de género en todos los ámbitos. Y en respuesta a estas desigualdades históricas que tanto dañan, necesitamos urgentemente transformar esas estructuras sociales, económicas, ambientales. Esto implica desarticular creencias, desarticular valores y sesgos que se han anidado en nuestro fuero interno por años, generación tras generación. Entonces, para poder superar este momento histórico tan complejo, sin duda, uno de los factores sobre los que hay que poner especial atención son los estilos de liderazgo que nos han traído hasta aquí y cuáles pueden ser esos nuevos estilos de liderazgo. Hablo de liderazgos que se orienten
al bienestar de la comunidad, al bienestar de la colectividad y no al atrincheramiento alrededor de la preservación de posiciones de poder. Para lograr esta transformación, los líderes y lideresas deben guiarse por una columna vertebral de valores de corte universal que se expresan desde la esencia del ser y no de la moral. Son valores perennes, valores que reflejan en sus acciones una gran calidad humana. Una corriente de pensamiento que ha colocado el bienestar del ser humano en el centro de las decisiones que los líderes y lideresas adoptaron o tienen que adoptar es el humanismo. El humanismo es una concepción que es el fundamento de nuestra visión en Voces Vitales. Un gran estudioso del humanismo, don Manuel Méndez, empresario y filántropo español, dice que actualmente tenemos escuelas de liderazgo por todo el mundo y las escuelas más reconocidas lo que nos enseñan es a reaccionar dependiendo de las circunstancias o a adaptarnos a las situaciones, pero no nos enseñan a dar la lucha que hay que dar para verdaderamente cambiar el mundo. Según su análisis, lo que necesitamos para transformar esta realidad, ya sea a través de nuestras empresas, nuestros gobiernos o nuestras familias, es primero estudiar y aprender de aquellos líderes que sí lo han hecho y que sí lo han logrado. Y cuando pensamos en líderes humanistas, es usual escuchar los nombres de Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi, la Madre Teresa, entre muchos otros. Cuando pensamos en estos grandes líderes que transformaron sus entornos manifestando los más altos valores humanistas, nos damos cuenta que se pueden crear las revoluciones más reformadoras como ellos lo hicieron, contemplando al ser humano en el diseño de todo lo que hacemos. Es fundamental reflexionar en cuáles son esas características que permitieron a estos líderes cambiar el mundo en que vivían. Sin duda, la crisis del mundo que experimentamos hoy día, en estos momentos, requiere de un estilo similar, requiere de un estilo diferente de liderar, pues como lo mencioné anteriormente, los grandes problemas que ya existían no solo continúan, sino que se han agudizado con la pandemia. Entonces, cuando pensamos en las empresas o en las organizaciones, en las instituciones, en este contexto están requiriendo ese acompañamiento para poder reconvertir los estilos de liderazgo que parecen no corresponder a las necesidades de esta época. Un paso en esa dirección lo hicimos en Voces Vitales con una investigación que realizamos a un grupo de 200 empresas aquí en Costa Rica, tanto nacionales como multinacionales, para entender cuáles eran estos retos primordiales que necesitan resolver a raíz del COVID-19. Y la respuesta, he de decir, fue contundente. Aprender nuevos liderazgos que les permitan relacionarse mejor con sus colaboradores y poder apoyarles en su calidad humana. Es decir, un liderazgo que contemple aspectos humanistas, que permita realmente centrarse y centrar ese bienestar en el ser humano. Y en este punto, permítanme hacer una digresión un tanto conceptual, pues he mencionado la palabra humanismo y el liderazgo humanista en varias ocasiones, y esto me obliga a hacer un alto en esta presentación para ahondar sobre este concepto y poder hablar con mayor propiedad sobre lo que es e implica un liderazgo humanista. ¿Y qué es el humanismo? Quiero señalar brevemente que el humanismo es un movimiento filosófico, intelectual y cultural europeo que tiene raíces muy antiguas, que podemos encontrar sus inicios desde el siglo XIV. Se basó en la integración de ciertos valores considerados universales e inalienables del ser humano. Esta corriente de pensamiento emergió en oposición al pensamiento teológico que contemplaba a Dios como el centro y garante de la vida. El pensamiento humanista es una doctrina antropocéntrica que busca asegurar que el género humano sea el referente desde el cual se establecen todos los parámetros culturales. Privilegió las ciencias y todas las disciplinas cuyo fin era desarrollar los valores del ser humano.
Los estudiosos de esta filosofía se nutrieron de la cultura y de pensamientos clásicos de la antigua Grecia y Roma, y por supuesto de sus grandes pensadores como Aristóteles y Platón, que sostenían que el conocimiento daba poder a las personas y les permitía encontrar la libertad y la felicidad. Ellos priorizaron la razón por sobre la fe y se interesaron por el concepto del ser humano como el centro del universo en oposición a las ideas tradicionales. Esta doctrina se basa en la integración de los derechos humanos y afirma que las personas tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus vidas, algo que, como se han dado cuenta, es medular para tomar en consideración para un estilo de liderazgo distinto. La dignidad del ser humano es central en este pensamiento, que promueve la libertad, promueve la felicidad, y realmente en la actualidad, digamos, destaca el valor de la persona al resto de las posibilidades. Promueve el desarrollo del potencial particular, el respeto por la vida, el respeto por la persona. Y como destaca ese valor, realmente la organización social debe articularse a partir del bienestar humano. En la actualidad, con la crisis de la modernidad, ha surgido una tendencia humanista que procura un compromiso con la verdad, con la ética universal basada en el reconocimiento de la condición humana. Hay una revaloración de la generosidad, de la compasión y la preocupación por el valor y los atributos, además de cómo se desarrollan las relaciones humanas. Por lo tanto, sabiendo desde dónde viene el humanismo, ¿cuáles serían estas características que hace a un líder adaptar un estilo humanista o ser un líder humanista? Bien, pues lo primero es que el liderazgo humanista está enfocado en las personas que constituyen una comunidad. Esta comunidad puede ser una empresa, una organización o una institución. Y sus clientes, sus colaboradores y los proveedores son el centro de la actividad a la que se dedican. Tienen claro que buena parte de ese éxito tendrá que ver con la manera en que se establecen las relaciones entre las personas. Y son los principios, esos valores inalienables, los que rigen de manera fundamental su actuación y se concretan además en valores visibles en la cultura. Richard Barrett, que es un experto estudioso de la evolución de los valores humanos en el marco de las organizaciones y la sociedad, también es creador de habilidades de transformación cultural y fundó el Centro de Valores Barrett. Dice que la cultura de una organización es el reflejo de los valores y las creencias de sus líderes. Y conforme los valores del líder cambian, también la cultura cambia. Lo que rige la actuación deben ser estos principios concretados en valores visibles en la cultura. Entonces, en las claves del liderazgo humanista, se encuentran varios valores, entre los cuales están la coherencia, que tiene que ver con esa consistencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Esta es una señal de rectitud en la actuación del liderazgo. La persona líder basada en sus valores mantiene una línea de actuación, tenga o no las circunstancias a su valor. Es su columna vertebral. Posee esos principios de actuación que están bien fundamentados en esos valores y que se consolidan en sus hábitos, lo que le permiten pasar de forma clara del pensamiento a la acción. El liderazgo humanista se ejerce desde el ejemplo constante y diario. Se ejerce con el ejemplo. Yo soy aquello que quiero ver en el mundo. Es por eso que la voluntad, la perseverancia, la valentía y el carácter resultan decisivos para ser un líder humanista. Todo lo anterior contribuye a la credibilidad. La coherencia y la convicción en la actuación también genera credibilidad, especialmente a largo plazo. Y la fuerza que tiene la acción está basada en hechos y actitudes que son consistentes en el día a día. Cuando hay credibilidad, las personas confían. Y cuando existe esa confianza,
Esta confianza le permite al líder poder influir en las personas en su entorno, inspirándolas a conseguir los objetivos comunes que se han propuesto. Entonces, la confianza depende de la actuación del líder y es muy difícil de ganar, hay que construirla, toma tiempo, pero así se puede perder. Es algo que se construye con la coherencia, con la integridad de una persona, pero además digamos, de su capacidad para vivir sus valores y manifestarlos en acciones, es que se construye esa integridad y esa coherencia, porque estos se reflejan siempre en las conductas de las personas. Barrett les muestra aquí, él desarrolla una pirámide que se llama la pirámide de la confianza, porque él considera que es central para el liderazgo, cuya base son los valores. Y aquí, como pueden ver en esta pirámide, el trust, que es la confianza, está basado o asentado en dos pilares fundamentales que la sostienen, que son el carácter, que tiene a su vez elementos que ahora vamos a investigar, y del otro lado, las competencias o la competencia, que es el otro pilar que también tiene otros elementos. En el carácter es un reflejo del fuero interno de una persona. Se compone de la intención y el nivel de integridad que desplegamos en las relaciones con los demás o con las demás personas. Depende esencialmente del nivel de desarrollo de las inteligencias, tanto emocional como social. Y vamos a ver que en estos elementos del carácter, tanto la intención como la integridad se constituyen con diversos elementos del carácter que se demuestran por el cuidado, la transparencia y la apertura. Pero la integridad a su vez también se demuestra con la honestidad, con el sentido de justicia, pero sobre todo con la autenticidad. La autenticidad persigue el líder que puede liderar o la lideresa que puede liderar desde la autenticidad persigue el propósito con pasión, practica valores sólidos y lidera desde el corazón, estableciendo relaciones duraderas y mostrando o demostrando autodisciplina. El otro pilar es la competencia que hablábamos, que también es un reflejo del fuero interno de la persona que lidera. Esta depende de sus capacidades y de los resultados que logra en su rol. Primordialmente se alimenta del nivel, digamos, de inteligencia mental, de la educación, de lo que ha recibido y se ha formado, y de los aprendizajes que haya logrado durante su carrera profesional. Esta capacidad la demuestra mediante habilidades, el conocimiento y la experiencia. Y los resultados que obtiene se obtienen gracias a la reputación, la credibilidad y el desempeño. Sin embargo, Barrett considera que el enfoque en el carácter es el más importante, ya que para forjar carácter se requiere de la cohesión interna, que es mucho más difícil de lograr. En esta pirámide, la competencia se trata de lograr resultados, mientras que el carácter es la forma como se logran esos resultados. En cualquier comunidad, organización o país, la cultura es el reflejo de los valores y creencias de sus líderes y lideresas. Esto lo hemos repetido porque es fundamental. Estas personas dirigen e inspiran a los demás para saber cómo trabajar y cómo alcanzar esos objetivos colectivos propuestos. En su acción directiva, ponen en funcionamiento sus fortalezas, pero también buscan en otras personas el complemento para superar sus limitaciones. En este sentido, la humildad del líder o de la lideresa es una condición indispensable en el humanismo, porque es la manera como procede la persona líder. La habilidad para comunicar es otra cualidad muy importante a tomar en cuenta, porque reside en la capacidad de tomarse el tiempo, de dedicar tiempo para poder escuchar atentamente y además reflejar y mostrar empatía. Nosotros pensamos en Voces Vitales que el líder no nace, sino realmente se hace. Basada en todas estas consideraciones, creemos que el liderazgo es una habilidad que se aprende y se construye día a día. Y es una capacidad que se encuentra inherente en el ser de todas las personas. Y todas las personas tenemos esa potencialidad.
Hay una característica fundamental de las personas humanistas y de los líderes y lideresas humanistas, y es que conocen sus fortalezas y debilidades. Como decíamos anteriormente, inclusive las tratan de complementar, atrayendo talento que permita complementar su liderazgo con otros liderazgos. Pero además tienen un alto grado de conocimiento para lograr hacer eso. Y para ejercer el liderazgo, nosotras también en Voces Vitales pensamos que el autodescubrimiento es esencial y en realidad es el eje central que tenemos en todos nuestros programas. Fomentamos el liderazgo humanista porque creemos que el verdadero líder o lideresa tiene esa capacidad para descubrir su propio valor y acompañar a otras personas en ese descubrimiento. Este tipo de desarrollo del liderazgo tiene ciertas condiciones. Primero, se basa en un poder interno y no externo. Esa es la raíz más importante. Segundo, respeta la individualidad. Si yo soy una rosa, no trato de convertirme en clavel. Si yo soy mujer, no trato de ser hombre. Trato de ser quien soy. Trato de descubrir quién soy y cuáles son esas fortalezas y esas cualidades que hacen que yo pueda contribuir de una forma diversa. Entonces, respeta la individualidad y se basa en esa autenticidad que mencionábamos anteriormente. No trato de ser quien no soy. Y tercero, es un liderazgo que inspira, no impone. Y es por eso que el liderazgo se desarrolla en lo que no se ve. Muchas veces vemos un caparazón externo y eso no nos dice nada del líder. Así como las raíces de un árbol no se ven, pero son lo que le da a la vida, la estabilidad y le permite desarrollarse al árbol y crecer fuerte, flexible y luego poder dar sombra a muchas personas, a muchos ecosistemas en el bosque. De esa misma manera es que el poder básico de una persona proviene del interior, proviene de la expresión de su propio ser y su fortaleza es la manifestación de la conexión que mantiene con su corazón. Es desde ese lugar, desde donde encuentra las respuestas más esenciales que guían su liderazgo. No podemos dar lo que no tenemos. Y por eso es que antes de liderar a otros, para liderarnos a nosotras mismas, debemos descubrirnos y hacernos esas preguntas esenciales, como son, ¿cuál es la esencia de nuestro ser? ¿De qué estamos hechas? ¿Cuál es la razón para existir? ¿Para qué nací? ¿Y cuál es ese propósito que nos guía en la vida? Y a partir de ahí, ¿cuáles son todos esos valores que son esa columna vertebral que nos apunta siempre al norte? Todo lo anterior nos permite ser conscientes de los valores que sustentan el carácter y que construyen los paradigmas de vida. En estos últimos, siempre estos paradigmas podemos cuestionarlos. Esa visión de mundo siempre evoluciona y podemos separarnos de ellos para modificarlos cuando sea necesario, siempre y cuando tengan esa consistencia en los valores que profesamos. En síntesis, el liderazgo emerge a partir de un trabajo interno que busca conocer la esencia de su propia naturaleza. Desde nuestra experiencia trabajando con miles de mujeres a lo largo de 11 años, hemos observado que solo cuando reconocemos que somos líderes de nuestras vidas es que podemos realizar nuestros sueños y liderar a otras personas para que cumplan los suyos. La crisis mundial ha reflejado una gran crisis de liderazgo y su incapacidad para lograr modelos de vida sostenibles. Es por eso que debemos pensar en cuáles son esos nuevos tipos de liderazgo que necesita el mundo, en donde la interdependencia de los seres humanos es fundamental para impulsar de forma exitosa cualquier esfuerzo para sostener la vida en el planeta. Y antes de irme, un último pensamiento. Si como lideresas estamos llamadas a buscar soluciones a los grandes desafíos que vivimos en estos tiempos, entonces necesitamos ir más allá del constante clamor del ego, para acceder a ese lugar en nuestro interior en donde se encuentra la calma, la quietud, para poder conocer verdaderamente la esencia de lo que ya somos y transformar nuestro liderazgo en un liderazgo exitoso, con significado profundo, con significado profundamente humanista
que transforme no solo nuestra vida, sino la de nuestros semejantes. Muchas gracias.